Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentarle dos temas relacionados a la materia de principios de programación lógica. Vamos a abarcar los temas de estructura de decisión y el tema de estructuras de control repetitivas, presentados por los compañeros Luis Antonio Aguilar Segura, Eder Yair Hidalgo Núñez y su servidor Pedro José Manuatel Milacatl. Estructura de decisión simple. ¿Cómo es que funciona esta estructura? Esta estructura básicamente consiste en que se evalúa una condición y dependiendo del resultado se realiza una secuencia de instrucciones o no. Entonces, hay estructuras de decisión simples, dobles y múltiples. El pseudocódigo, como ya lo vimos anteriormente, de una estructura de decisión simple en la que básicamente, si la vemos, podemos inferir cómo es que funciona. Y si vemos esto, decimos que sí, la condición se cumple, entonces se realizan acciones y aquí terminaría el sí. Pero si tuviéramos más líneas de código arriba y abajo, vendría el flujo de decisión y se ejecutarían las líneas de código de arriba y cuando lleguemos al sí, pues se evaluaría lo que es la condición. Si la condición se cumple, entonces se realizan las acciones y se continúa con las siguientes líneas de código. Pero si la condición no se cumple, entonces las acciones que están dentro del sí no se ejecutarían y el flujo saltaría esa parte y seguiría su flujo normal. Ejemplo, tenemos una variable que se llama calif y cuando guarda una calificación y es por ejemplo un número 7, tenemos una estructura de decisión simple en la que la condición es que calif debe ser mayor o igual a 6. Si eso pasa, entonces vamos a escribir en pantalla lo que es aprobado. Esto es, si calif es mayor o igual a 6, entonces escribe aprobado en la pantalla. Y aquí terminaría el sí. Entonces, si tuviéramos más líneas de código, se ejecutaría la primera línea, se asignaría lo que es el 7 a calif y después se evalúa lo que es esta condición. En este caso, el número 7 sí es mayor o igual a 6 y se cumple la condición para que continúe con el flujo de ejecución. Pero supongamos que calif no vale 7, sino que vale 5. Entonces, en ese caso, esta condición no se cumpliría porque 5 no es mayor o igual que 6. Entonces, la línea de escribir aprobado jamás se ejecutaría y el flujo de ejecución simplemente saltaría todo lo que es el sí y seguiría su camino. Estructura de decisión dobles. El pseudocódigo nos dirá que si esta condición se cumple, entonces ejecutamos las acciones por verdadero y ahí terminaría nuestro sí. Pero si no se cumple la condición, entonces ejecutamos las acciones por falso y ahí terminaría nuestro sí. Este es el funcionamiento básico de esta estructura. De igual modo, si tuviéramos más líneas de código arriba y abajo, pues entonces se leen las líneas de código y cuando lleguemos a la estructura, si la condición se cumple, entonces ejecutamos las acciones por verdadero. Después terminaría nuestro sí y continuamos con el flujo de ejecución normal. Pero, si no se cumple esta condición, ya no se ejecutan las acciones por verdadero y en su lugar ejecutaríamos las acciones por falso. Terminaría nuestro sí y después seguimos con el flujo normal. El ejemplo que hemos utilizado antes y es cuando le decimos a un alumno si está aprobado o reprobado con base a su calificación, entonces sabemos que calif vale 7 y cuando lleguemos a la condición decimos que si calif es igual mayor que 6, entonces que escriba aprobado. En este caso, calif si es igual mayor que 6, así que se escribe aprobado. Y después terminaría nuestro sí y sería todo. Pero, ¿qué pasaría si calif tuviera el valor de 5? En este caso la condición no se cumpliría, por lo que tendría que entrar en la parte de si no, y en esa parte están las acciones por falso. En este caso es escribir
reprobado. Y ahí terminaría nuestro sí. Y si tuviéramos más líneas de código arriba y abajo, serían las líneas de código. Asignaríamos 7 a Calif y después llegaríamos a nuestra estructura de decisión doble. En este caso, Calif sí es igual mayor que 6, por lo que se cumple la condición. Escribimos aprobado y después se sigue el flujo normal. Pero, si Calif vale 5, entonces la condición no se cumple. Escribimos reprobado y seguimos con el flujo de ejecución normal. Estructura de decisión múltiples. Esta estructura es un poco diferente a la simple y la doble, ya que se comporta de una forma distinta. Esta estructura permite evaluar una variable con distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas, el cual para entenderlo se muestra el diagrama de flujo y se nota que es diferente al de la estructura simple y doble. Tenemos una expresión y esta expresión tiene distintos valores y dependiendo del valor que tenga vamos a realizar unas acciones u otras y es el funcionamiento básico de esta estructura. Con el pseudocódigo inicia con una palabra diferente y será según esta expresión vamos a hacer lo siguiente. Y cuando decimos expresión en realidad nos referimos a una variable y dependiendo del valor que tenga esa variable vamos a realizar estas acciones. Entonces si el valor de la variable coincide con la opción 1 pues vamos a realizar sus acciones y terminaría el fin según. Se coincide con la opción 2 entonces realizamos sus acciones y terminamos el fin según. Y lo mismo pasa con la opción 3. Puede tener más o menos opciones, puede tener solamente 2 opciones, 3, 4 o las que yo requiera. Pero, ¿qué pasa si mi variable no coincide con ninguna de mis opciones? En este caso se realizará las acciones por defecto y estas se encuentran dentro de otro modo y si no coinciden las opciones 1, 2 y 3 pasamos a realizar las acciones de otro modo y terminaría el fin según. Lo mismo pasa si tenemos líneas de código arriba y abajo, igual que las demás estructuras, y se sigue la misma secuencia de ejecución que se ha visto. Ejemplo, tenemos una variable que es cilindros y que vale 4, y cuando llegamos a la estructura decimos que según cilindros vamos a hacer lo siguiente, y vamos a ver qué opción coincide por el valor cilindros. Así que sabemos que cilindros vale 4, por lo que podemos ver que coincide con la opción 1, que me dice que si cilindros vale 4, escriba tu auto no es muy potente. Y aquí termina con fin según, pero si cilindros vale 6, estaría coincidiendo con la opción 2, y se escribe tu auto es potente y termina con fin según. Y si cilindros vale 8, pues me iría por la opción 3, que me dice que escriba tu auto es muy potente y terminaría fin según. Pero, ¿qué pasa si por ejemplo cilindros tuviera valor de 0 o 9? En ese caso no estaría coincidiendo con ninguna de las opciones que hay y se pasaría a ejecutar las acciones por defecto, que son las que están dentro. De otro modo, por lo que se ejecutarían sus acciones y en este caso sería tu auto no es normal y después terminaría con fin según. Estructuras de control repetitivas. Las estructuras de control repetitivas son aquellas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces, de acuerdo al valor que genere la expresión relacional y o lógica. Esto significa que una instrucción repetitiva permite saltar a una instrucción anterior para volver a ejecutarla. Estas estructuras se les conoce también como ciclos o bucles por su funcionamiento. Existen tres estructuras repetitivas: while, do while o for. Las tres instrucciones tienen el mismo fin y difieren únicamente de su sintaxis, siendo posible sustituir una solución en la que se utilice while por una en la que se utiliza do while o for. En los diagramas de flujo, un ciclo se representa de la siguiente manera. Como se puede ver en la imagen, el ciclo que se representa es desde el proceso, que en el cual está asignado repetitivas, ya que desde ahí es donde se va a tomar en cuenta para que se pueda repetir
una y otra vez. La expresión lógica, esta es más que nada una decisión, ya que si en este caso llega a tener la decisión no correcta, nos llevaría al final o fin de proceso. Pero si llega a tener un sí, entra la parte de secuencia de acciones. En esta parte, de todas las acciones que nosotros generemos, en algún momento, si no se llega a establecer dicha expresión lógica que nosotros buscamos, lo que hará la secuencia de acciones es regresar hasta el proceso inicial y de ahí volverlas a repetir hasta que nos dé el fin del proceso como nosotros queremos. Las estructuras de control repetitivas utilizan dos tipos de variable, los contadores y los acumuladores. Los de tipo contador, como aquí se menciona, es que un contador es una variable de tipo entero que incrementa o decrementa su valor de forma constante y requiere ser inicializada generalmente en 0 o 1, aunque en realidad depende del problema que se está resolviendo. Como su nombre lo indica, se utilizan en la mayoría de veces para contar el número de veces que se ejecuta una acción o para contar el número de veces que se cumple una condición. Expresión relacional lógica. Por ejemplo, si se desea sumar los números del 1 al 5, se necesitará una variable que genere esos números, es decir, que empiece en 1 y llegue hasta el 5. Conclusión. Cuando estemos trabajando con materia de programación, debemos saber que sí se conoce como if y si no, se conoce como else. Y esto es bueno tenerlo en mente cuando usemos el lenguaje de programación y resulte familiar, ya que estos dos términos son demasiado utilizados sobre todo para cualquier tipo de lenguaje de programación, a nivel industrial, a nivel local o sobre todo para cualquier proyecto que se lleve a cabo. Sobre todo es muy importante también conocer la estructura de todo nuestro pseudocódigo para que así podamos aplicar estos términos de la manera correcta. Nos basamos en la utilización de unos símbolos gráficos denominados bloques, en los que escribimos las acciones que tiene que realizar cada algoritmo. En conclusión, las estructuras de control repetitivas, como su nombre lo dice, se va a repetir un cierto número de veces hasta que nos dé la posibilidad de terminar un proceso, ya que esta a la hora de estar haciendo una secuencia, la secuencia es la que va a otorgar o la que nos va a dar a entender, o por decirlo así, esta va a hacer que se repita un cierto número de veces hasta que pueda salir o nos dé el resultado que nosotros queremos para que sea ya un fin de un proceso. Al igual de recordar que son tres estructuras como while, do, while y for, y que la expresión generalmente es relacional o lógica, lo que esto va a significar obviamente como va a resultar que se volverá a ejecutar la instrucción. En este caso, a la hora como pudimos ver del diagrama de flujo, siempre nosotros vamos a tener que iniciar desde un proceso, digamos así, proceso inicial. Y de ahí hasta llegar a la expresión lógica, como lo mencioné ya anteriormente, se decidirá si llegamos directamente al fin del proceso o depende de una secuencia de acciones, es que se van a repetir no una ni dos, sino varias veces hasta llegar al fin de proceso.